En este video vamos a obtener seno, coseno y tangente. Aquí están las fórmulas que siempre deben de tener muy en cuenta. Seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno, el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente, el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Bien. Entonces, ¿cómo podemos obtener seno, coseno y tangente dando un ángulo? Bien, aquí está este ángulo que les estoy dando de referencia. Lo primero que debemos identificar de este ángulo es cuál es su cateto opuesto, el adyacente y la hipotenusa. Entonces, el opuesto es el lado que no toca. Entonces es el que está enfrente también. Entonces es este, 20. 20 es el cateto opuesto. El adyacente es el lado que toca. Entonces este lado es el cateto adyacente. Y la hipotenusa es el lado más largo. Aquí la hipotenusa la pueden identificar porque es el más grande, la cantidad más grande, el más largo o el que está en diagonal. Aquí está la hipotenusa, que vale 23. Ahora, ¿cómo calculo el seno del ángulo C? Porque es el ángulo C, aquí está la C. Tengo que calcular seno, entonces me voy a seno, cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Pues vale 20. Entre, ¿cuánto vale la hipotenusa? Vale 23. Entonces divido 20 entre 23 y me da 0.8695. En este caso hay que poner 4 decimales para ser lo más exactos posibles. Y ahí está el seno de C. ¿Cómo calculamos el coseno de este mismo ángulo? Pues hay que hacer lo mismo. Vámonos a la fórmula del coseno. Cateto adyacente y hipotenusa. De este ángulo, ¿cuál es el cateto adyacente? El 12. Y se va a dividir entre la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? 23. Entonces 12 entre 23, hay que representarlo aquí en la calculadora. 12 entre 23, 0.5217. Y ese valor representa el coseno. Ahora, ¿cuánto representa la tangente? Vámonos a la fórmula. Cateto opuesto entre adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 20. ¿Y cuánto vale el cateto adyacente? 12. Entonces 20 entre 12, ¿cuánto es? 20 entre 12, 1.6666. 1.6666. Y listo, ya obtuvimos seno, coseno y tangente de un ángulo. Ahora nos vamos al siguiente ejemplo. Aquí está el ángulo que nos están dando como referencia. ¿Cuál es el cateto opuesto? El que esté enfrente, al contrario o el que no toca, como lo quieran llamar. Entonces este es el cateto opuesto. El cateto adyacente es el lado que toca el ángulo. Este lo está tocando. Y la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, etcétera, el que esté en diagonal. Bien. Seno de D. ¿Por qué de D? Pues aquí está, el ángulo D. ¿Cómo es el seno? Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 15. Y la hipotenusa, 31. Entonces, vámonos a dividir 15 entre 31. Nos da 0.4838. Muy bien. Ahora, ¿cómo es el coseno? Cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 27. Y la hipotenusa, 31. Entonces vamos a dividir 27 entre 31. 27 entre 31. 0.8709. Y la tangente, ¿cómo la calculamos? Cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 15. El cateto adyacente, 27. ¿Cuánto es 15 entre 27? 15 entre 27, 0.5555. Y bien, como pueden observar es sencillo, solamente hay que saber identificar muy bien cuál es el cateto opuesto, el adyacente y la hipotenusa. Ya sabiendo eso, pues lo demás es nomás acomodar los datos y dividir.